persona que tiene analítica en casa. Claro. Ahora mismo ha pasado de hoja, ha pasado del hemograma a todo el tema del azúcar, Sí. ¿vale? Glucosa basal, Sí. insulina, pasa lo mismo que con lo del hierro que Sí. decíamos, que solo se mide, por ejemplo, la hemoglobina. O sea, hay cosas que se olvidan. Ahora voy a hacer una fricada porque me la has puesto ahí votando. Si la persona que está viendo la analítica vive en Euskal Herria, vive en Bilbao, vive en Vitoria, Sí. la analítica se organiza diferente y el hemograma está al Hostia. final y la bioquímica está adelante. Qué bueno. Me parece gracioso, tonto, si no estás en... Bueno, porque a lo mejor me está escuchando alguien de allí. En Euskal Herria. ¿Qué No. coño? Se Que vuelve no, loco, que no está. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Digo, yo tengo muchos amigos vascos, muchos fisios, compis, gente, alumno de curso, y digo, tío, sois particulares hasta para esto. Digo, Ya tenéis ahí, tenéis que organizar la analítica diferente que el resto Hostia, del qué estado. Y dice, bueno, es que, joder, la hostia, somos así, ¿no? Pues ya está, ¿no? Sí, sí. Pues vale. Dicho esto y la broma aparte, llegamos a la parte metabólica y en la parte metabólica seguramente es de las cosas realmente peor valoradas, que más polémica generan. Y podríamos decir, para ordenarlo muy sencillo, que prácticamente la parte metabólica, todavía muchos sanitarios, por desgracia, se fijan preferentemente en el perfil de colesterol. ¿Vale? Primer sesgo. Solo me fijo en el colesterol. Ok. O en el perfil lipídico. Y encima, luego lo hablaremos, el perfil lipídico la mayoría de veces no está completo, ¿no? Hemos hablado de un ejemplo fuera de micro, además muy interesante, que podemos incluso luego comentarlo, porque me parece curioso y es de los pocos que me he encontrado así, aunque la literatura científica sí lo dice, pero no te lo encuentras tanto. Solo miro el colesterol. Vale. Primer sesgo. ¿Qué tendríamos que mirar aparte del colesterol? Sobre todo, además, valorando que el colesterol muchas veces no se mide bien y o se demoniza o no tiene la culpa de nada y por ahí en medio los grises serían mejores, ¿no? Sí. No mirar la glucosa o la gestión de la glucosa y no mirar los marcadores de inflamación, ¿no? Realmente hoy sabemos que para que se dé un problema a nivel arterial, ¿no? Que se dé una placa de ateroma, que se produzca un contexto de este estilo, ¿no? Un mayor riesgo, ¿no? Cerebrovascular o mayor riesgo cardiovascular, tiene que darse para el funcionamiento, tiene que haber. Normalmente hay un perfil lipídico algunas veces alterado y otras veces no, y es lo que muchas veces nos genera confusión, discusión, y aquí es donde cada uno tira para el lado que le apetezca, ya me entendéis, ¿no? El que no le gusta nada que se demonice al colesterol te dirá que también hay infartos en pacientes con colesteroles bajos, y el que le gusta mucho el colesterol se va a agarrar evidentemente a todos los que tienen el LDL alto y decirle que la culpa la tiene el bacon y los huevos, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, igual es para otro podcast, pero una situación un poquito más centrada estaría mejor. Pero el problema principal es que para que eso se genere, normalmente hay asociado casi siempre algún contexto de mala gestión de la glucosa y un contexto siempre inflamatorio. Se tiene que dar esto. Y muchas veces, bueno, supongo que lo entendemos vosotros por descontado, pero las personas que nos estén escuchando, incluso algunos profesionales dirán, pues tío, yo tengo una analítica con una glucosa, con un colesterol total, un LDL, un HDL y unos triglicéridos como mucho, y como marcador inflamatorio tengo una VSG, si es que la tengo, que es la velocidad de sedimentación, que puede ser que ni esté alterada y que hay muchos marcadores. De hecho, para ver en una analítica inflamación, la inflamación ya ha dado la cara. Hace tiempo, ¿no? Claro, en sobremanera realmente. Tú para que veas una PCR alta, realmente es que tu estado inflamatorio ha aumentado mucho. Por eso, yo creo que el primer problema es no valorarlo todo. No valorar esas tres patas que deberían estar valoradas, o esas tres áreas, por decirlo de alguna manera. Y yéndonos un poquito más, adentrándonos al tema del perfil de la glucosa, Sí. que es importante mirar ahí. Pues mira, y creo que todavía lo seguimos haciendo de esta manera. Nos centramos en la glucosa midiendo solo la glucosa basal, la glucosa en ayunas, ¿no? Y entonces, si la glucosa basal en ayunas está por debajo de los parámetros que nos dice el laboratorio, vamos a suponer incluso un parámetro mejor, por debajo de 100, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner que estamos incluso en 80 o 90, ¿no? miligramos de cilitro por la mañana en ayunas. Pues valoramos que no hay ningún problema, ¿vale? Y puede ser que no lo haya, pero lo que no contemplamos es cuánto me ha costado de esfuerzo a mi organismo mantener esa glucosa estable. Supongo que la mayoría de oyentes han escuchado hablar de una hormona, de una llave, ¿no? Que abre las puertas a la glucosa, que se llama insulina. Al final hemos de entender la insulina, quien nos esté escuchando, la insulina es simplemente el que le abre la puerta a la glucosa para que la glucosa entre dentro de las células, bien sea del músculo, bien sea del cerebro, bien sea de la grasa también, porque es un gran depósito de glucosa, pero en forma de grasa, obviamente, para que no moleste, porque como la glucosa en sangre puede generar problemas si no la queremos alta, la guardamos. La insulina le abre la puerta. Es una llave. Pues la que la gente tiene que entender es que tú puedes tener la glucosa perfectamente bien en 80,
85, 90, ¿vale? En ayunas, pero en cambio necesitas mucha insulina para abrir esa puerta. Y ahí es donde se abre, podríamos saber más valores, pero de forma sencilla, porque podríamos valorar otras cosas, pero de forma sencilla deberíamos tener glucosa, insulina, que es cuánto me ha costado a mí meter esa glucosa dentro de las células, y el otro valor es la hemoglobina glicosilada, que sería la hemoglobina que se ha caramelizado, la hemoglobina que se ha, por excesivo contacto con la glucosa, se ha elevado ese parámetro, ese valor, y nos está indicando que en los últimos 3 meses tu glucosa se ha podido sostener alta en el tiempo en demasía, por decirlo así, que luego también tiene sesgos, porque la gente con anemia tiene glicadas más altas sin tener problemas con el metabolismo de la glucosa, entonces daría para mucho. Pero serían los 3 parámetros. Los 2 primeros, que es hacia donde también me dirigías la pregunta, Raúl, es si yo tengo una glucosa en 90, ¿será lo mismo tener 15 de insulina que 6 de insulina? ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo una glucosa en 90, la tengo que multiplicar por la cantidad de insulina, que es 15, y luego lo tengo que dividir entre 405, que es una constante para calcular el OMA-IR. Obviamente yo no soy matemático, esto lo he calculado antes y pongo ejemplos en clase, ¿no? Sí. Ese cálculo, si alguien lo hace, te da 3.3. OMA-IR, marcador de resistencia a la insulina, 3.3. La gente tiene que saber que como valor convencional, medicina contempla que por encima de 3 se considera resistencia a la insulina. A nivel de funcionalidad, por encima de 2 también se considera resistencia a la insulina. Pero ya me pongo, para no ponernos muy maniáticos, es que ya estoy fuera del rango. Oye, pero ¿qué valor entonces es el de normalidad de la insulina? Pues mira, entre 1 y 25. Pero Carlos, pero si estoy a 15 y tengo la glucosa, ya te se escapa por la risa, ¿no? Marley, si estoy en 15 y tengo la glucosa en 90 y hago el cálculo, ya me sale 3.3. ¿A quién encuentras con 20 que esté bien? A nadie. Todos tienen ya resistencia a la insulina. Ese parámetro es tremendamente amplio. Si hacéis el mismo cálculo, lo hacemos con 90 y, por ejemplo, 6 de insulina, que es un parámetro bastante normal, entre 1 y 7 o entre 1 y 5, bueno, normal, aceptable o bueno, mejor dicho. Normal no tanto. Bueno, quiero decir, un valor de salud. Oye, pues cojo 6, lo multiplico por 90 y lo parto entre 4, lo divido, disculpadme, entre 405, pues me da un valor de 1.3, recuerdo, lo tengo por aquí. 1.3 o 1 algo. Oye, el mismo nivel de glucosa con menos insulina, quiere decir que te ha costado menos. Siempre pongo el mismo ejemplo también, ¿no? A los pacientes, ¿no? Vamos los 3 a un examen, ¿no? Buenísimo. Y vamos los 3 a un examen y vosotros 2 sacáis un 8,5 y yo saco, no sé, yo saco un 8,5 también, ¿no? Y dices, oye, qué bien nos ha ido, ¿no? Oye, ¿cuánto habéis estudiado vosotros? Dice, nosotros el día antes. Carlos, ¿tú cuánto? Dice, yo una semana entera estuve estudiando, tío. Hombre, pues hemos sacado la misma nota, pero tu eficiencia deja bastante que desear comparado con la nuestra. Bueno, sí, me ha costado más. Seguramente si a vosotros os empiezan a apretar un poco más, responderéis bien, pero a mí como me aprieten un poco más, si ya con este examen he tenido que estudiar una semana, es lo que le pasa a este paciente. Como se le empiezan a complicar un poquito las cosas, no se pueda mover lo que toca, a lo mejor hay una temporada que a lo mejor tengo una alimentación menos regular, duermo un poquito peor, esa insulina se va a elevar mucho. Está a un paso de empezar a tener más problemas, ¿no? Eso por un lado, y luego ya el perfil lipídico y la inflamación quedaría para aburrir y a lo mejor, sobre todo el perfil lipídico, daría para muchas polémicas. Pero si queréis entramos en alguna de ellas.